Primera de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer juntos. El pacto de Jonathan y David. Amén. ¿Sí? ¿Leemos juntos? Te espero ahí. ¿Encontraste? Si no lo encontraste, lee con tu hermano que está al lado. Vamos a leer juntos y te pido que puedas meterte en la historia, así puedas ir discerniendo en el espíritu. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos. Amén. Vamos a leer hasta acá por el momento. Dice que Jonathan y David habían hecho un pacto, ¿sí? Un pacto de amistad. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, cuando David terminó de hablar con Saúl, de contar lo que había pasado con aquel gigante, de las cosas que habían sucedido, Señor, cuando nadie se animaba a ir y derribar a aquel gigante, aquel muchachito, sí, todos conocemos la historia, que fue y lo derribó con una piedra, con una honda, y en ese momento fue asombroso para todos los ojos que estaban, para soldados, hombres que estaban preparados para la guerra, pero que no estaban preparados para enfrentarse con el gigante. Amén. Entonces dice que este David fue y le contó a Saúl todo lo que había sucedido. Le contó a Saúl cómo habían sucedido las cosas, de qué manera lo hizo, y era el menos, para los ojos de los hombres, era el menos indicado, ¿sí?, para derribar a aquel gigante. Ahora entendemos con esta palabra que para los ojos de los hombres quizás muchos no portamos la imagen de poder enfrentar muchas situaciones, ¿sí? No manifestamos quizás esa grandeza, no manifestamos quizás nuestra presencia ante los ojos de los hombres, no es la que se imaginan, pero sí lo que se estableció en el cielo, amén. Lo que Dios dijo de vos, lo que Dios dijo de mí, por más pequeñitos, por más débiles que parezcamos, por más que aparentemos lo que aparentemos humanamente, Dios determinó una cosa con nosotros y la va a cumplir. Amén. Y hay uno solo que se puede interponer a que eso se cumpla. ¿Quién es? ¿El diablo? Nosotros mismos, amén. Hay uno solo que se puede interponer a la voluntad del Padre, que es uno mismo. Y cuando nosotros nos rehusamos a la voluntad de Él, nosotros nos tenemos que atener también a las consecuencias, ¿sí? Más vale no haberlo conocido a nuestro Señor, ¿sí?, que haberlo conocido y haberlo dejado, habernos apartado. Y podemos estar aún dentro de la iglesia, pero nuestro corazón, nuestra mente, como el Señor le decía al pueblo de Israel, este pueblo me está honrando de labios, pero el corazón está lejos, ¿sí? Y no importa si estamos dentro de una congregación, de un auditorio, si estamos cantando u orando todos los días, porque pueden ser vanas palabrerías, porque cuando cerramos la puerta y estamos en lo secreto, resulta que no somos lo que tenemos que ser, ¿sí? Y cuando Él empieza a mostrarnos, y cuando Él empieza a tocarnos, y cuando Él empieza a confrontarnos, ahí nos damos cuenta que nuestra honra, que nuestra adoración quizás eran de palabras, pero nuestro corazón se estaba desviando del propósito. Amén. Y démosle gloria a Dios
que hay momentos en los que el Señor nos hace recapacitar por medio de su Espíritu y nos hace volver en sí para poder decir, acá estamos, Señor, perdónanos, danos una nueva oportunidad para hacer tu voluntad. Amén. Para no ser parte de ese pueblo rebelde que se perdió esa tierra prometida. Sí, queremos ser ese pueblo que adquiera más y que dé frutos dentro de la tierra que el Señor prometió. Amén. Nosotros somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo, somos parte de los que pueden impactar en la tierra. Si esa tierra deseable, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra que es Él, que se demuestra cada día como esa tierra fértil, nosotros también, a raíz de nuestra unión, de nuestro pacto, de nuestra ligadura, atadura con Él, podamos ser esa tierra fértil que produce, amén, al 100%. Y dice que él le contaba a Saúl todo lo que había acontecido, todo lo que pasó. Él habló con Saúl y el alma de Jonathan estaba ahí escuchando todo lo que pasaba. Jonathan, ¿saben quién era Jonathan? El hijo de Saúl. Y Saúl era rey. ¿Y Jonathan qué era? Príncipe. Amén. Entonces dice que él estaba impactado por lo que David había contado. Él estaba asombrado a tal punto que dice que el alma de Jonathan quedó ligada con la de David. Mirá qué estima le tenía, ¿no? Cómo este príncipe fue cautivado por la valentía de aquel jovencito, de aquel muchachito que transformó, ¿sí? Que libró una ciudad de aquel gigante que venía a destruir. ¿Sí? No importa cuál sea tu estatura, no importa cuál sea tu edad, no importa cuál sea tu experiencia, no importa cuántos versículos bíblicos conozcas, no importa cuántas horas de ayuno o de consagración tengas aparte, ¿sí? Lo importante es que todo lo que hagas, lo hagas ligado a Él, lo hagas unido a Él. ¿Sí? Todo lo que nosotros podamos llegar a producir de ahora en más sea ligado a Él. ¿Sí? Cuando uno hace una masa, cuando uno hace alguna mezcla, ¿no? ¿Qué dice? Ligar todos los ingredientes. Y si nosotros, las que cocinamos, ¿no? Obviamente, las y los que cocinamos, si no ligamos bien, si no batimos bien alguna preparación o si no se amasa bien, ¿qué queda en la masa? Quedan grumos, ¿sí? Queda una masa que quizás no es comible, que no la masticamos pero no la tragamos, ¿no? Y un montón de situaciones que se presentan en nuestras vidas tienen que ver, ¿no? Porque no nos sabemos ligar, no nos sabemos amalgamar a lo que Él quiere. Amén. Y acá dice que este Jonathan quedó ligado con David, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Todo lo que Jonathan tuvo que desarrollar, ¿sí? Lo que desarrolló, un amor genuino, un amor puro, un amor íntegro, que no cualquiera puede hacerlo. Solo una persona que está dentro de un reino. Solo una persona que se deja gobernar, solo una persona que se deja influenciar por los protocolos del reino. Amén. Y dice que este muchacho lo amó y quedó ligado a él. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo. Vuelve a reiterar, lo amaba como a sí mismo. Del lugar donde fue sacado David, de ser pastorcito de ovejas, de estar entre las ovejas, de ser el menospreciado, el que quedó para lo último, el que no catalogaba como fortachudo, como capaz, como aquel que iba a librar a la gente del gigante, ese empezó a ser parte del reino.
Y hemos escuchado reuniones anteriores que es lo que es establecer el reino, lo que es establecer un gobierno, ¿sí? Y este joven empezó a vivir dentro de ese reino. Empezó a formarse dentro de ese reino. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Él estaba adquiriendo conocimiento, ¿sí? Él estaba adquiriendo sabiduría, que no era una sabiduría de cualquier casa normal, que no era una sabiduría que podía quizás un conocimiento o técnicas para manejarse dentro de un gobierno que podía recibirlas solo en un corral, sino que estaba siendo preparado y entrenado en todas las áreas de su vida. Dentro de aquel corral, quizás con aquellas ovejas, el Señor estuvo formando su humildad, estuvo formando su temperamento, estuvo formando cómo debía apacentar y cuidar a aquellas ovejas y serle leal y honrar a su padre. Pero ahora cuando ya fue movido al reino, cuando ya fue movido bajo otro gobierno, ¿qué sucede? ¿Podía hacer lo que él quería porque era David? No, él tenía que atenerse a lo establecido en ese gobierno. Amén. Cuando el Señor nos saca de estar apacentando las ovejitas, cuando el Señor nos mueve de estar haciendo cosas que para nosotros quizás son pequeñas o quizás no estamos aprendiendo o cuántas cosas se nos ocurren y nos empieza a formar ahí en ese corral, con esas ovejas, decirle gracias Señor, porque aunque no me llamen, aunque mis hermanos me dejen de lado, aunque no sea el que mejor esté visto, estoy acá para seguir sirviendo, estoy acá para seguir siéndole fiel a mi Padre. Ahora cuando llega el llamado, ahora cuando llega el momento en el que tiene que salir David de esa zona de confort, ¿sí? De esa zona en la que de cuidar ovejitas tiene que enfrentarse al gigante, tiene que poner en práctica todo el conocimiento que él recibió, ¿sí? Estrategias y sabidurías en cuanto a sus fuerzas y en cuanto a lo que Dios podía hacer en ese momento. Hay algo muy importante acá. No era la medición, la fortaleza que él tenía, ¿sí? No se podía medir porque su cuerpo era grandote, era robusto y estaba entrenado. No, porque de pasar, de estar con las ovejas era ir a enfrentarse con aquel gigante. Entonces, ¿qué pasa? Era otro movimiento, era otro proceso. Sí, estuvo bueno el tiempo que estuve apacentando las ovejas. Estuvo bueno darle el pastito, cuidar que el lobo no venga, no entre, cuidar que todas vayan en pos a lo que Dios, lo que el pastor diga, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Fue movido al reino. Habrá dicho, bueno, esta es la mía, acá estoy bien, acá tengo comida todos los días, acá estoy resguardado por soldados, ¿no? Habrá dicho, acá voy a estar como yo quiero. Así que no lo dejaba volver, dice, Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. David, un pastor de ovejas, David, aquel que había sido llamado y ungido por Dios, ese David era el que iba a ocupar, ¿el qué? El reino, ¿sí? Ese David era el que iba a ocupar el reino. Quizás tuvo un proceso de 17 años para poder establecerse en el llamado y poder desarrollar ese reinado. Pero ¿qué pasa? Fue todo un proceso que él tuvo que vivir. Fue toda una preparación, ¿sí? Toda una preparación, no fue de un momento al otro.
Y tuvo el gran privilegio de que este Jonathan, sabiendo y percibiendo que era el que iba a ocupar un lugar, no se levantó con celo, no se levantó con enojo, no le hizo la vida imposible, al contrario, lo amaba. Hubo un reconocimiento. Y cuando nosotros reconocemos a alguien que lleva, que porta una unción, hay una honra de parte de Dios. ¿Amén? Hay una honra de parte de Dios. Dios te va a honrar por cuanto vos has honrado, sin estar mirando algunas otras cuestiones, sin estar pensando en que no, este va a venir y va a ocupar mi lugar, este va a venir y va a hacer, va a deshacer, va a hablar, no va a hablar. No, este Jonathan sabía, reconocía una unción especial en David. Lo amó desde el primer momento que escuchó lo que pasaba, a lo que él se tuvo que enfrentar, amén. Y dice que él se quitó el manto. Él se quitó el manto. Mira vos, qué terrible poder decir, yo soy príncipe, pero ahora yo me quito mi manto y te lo entrego a vos. A uno que venía de afuera, a uno que no pertenecía al reino. Y esas son las cosas que solo Dios puede hacer. Esas son las cosas que solo Dios puede tocar los corazones, que solo Dios puede mover a misericordia. Le entregó el manto y no se quedó solo con ese manto que entregó. ¿Qué más dice? ¿Le entregó qué? Le dio David, y se lo dio a David al manto, ¿no? Y otras ropas suyas. No le dio el manto, sino que le dio vestimenta. Y vuelve a decir, hasta su espada, su arco y su talabarte. Se le entregó todo, porque había un reconocimiento. Amén. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregarlo todo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que si nos piden la capa, que como dice en Mateo, le entreguemos qué? ¿Cuántos estamos dispuestos a entregarlo todo? Y acá nuestro Señor lo hizo. Mirá, David quiere decir el amado. David quiere decir el amado. Fue el menor de 8 hermanos y dedicó gran parte de su vida a ser pastor. Tuvo un talento musical y ese talento lo llevó hacia donde estaba el rey Saúl. Y ahí comenzó una gran amistad con Jonathan, dice. Era el amado de Dios. Y acá, al estar relacionado totalmente con la vida de los reyes, dice que David comenzó a impregnarse de las costumbres y de los modos de la vida de la corte. O sea, él estando dentro de ese lugar, dice que él empezó a empaparse. Él empezó a recibir todo lo que se movía dentro de esa corte. Él empezó a ser entrenado como un soldado. Él empezó desde abajo, chiquitito como era, pero él fue movido por el Señor. Y cada paso que él daba, cada movimiento que él hacía, era guiado por el Señor. Amén. Era ese hombre con el corazón conforme al de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle, Señor, ayúdame. Ayúdame cada día, Padre, a poder agradarte, a poder ser formado de tal manera que mi corazón sea conforme al tuyo. Poder estar ligado a tu propósito, así como este Jonathan y este David hicieron este pacto, este compromiso. Yo quiero comprometerme cada día a tu voluntad. Yo quiero comprometerme cada día a renunciar, a entregar la capa, a entregar el arco, a entregar la espada, a entregar el talabarte. Yo quiero entregarlo todo porque sé que lo que proviene de vos va nuevamente a reintegrarme lo que yo doy, porque es así. De todos modos, lo que hacemos no lo hacemos por lo que viene,
¿Sí? Lo hacemos porque es más bienaventurado dar que recibir. Porque sabemos que cuando menos lo esperemos, el Señor nos va a sorprender de una o de otra manera. Señor, ¿cuántas veces yo ayudé al necesitado y cuando yo estaba necesitando no había nadie? Señor, ¿cuántas veces abrí la puerta de mi casa y hospedé a tal persona y cuando yo necesité nadie estuvo? Señor, ¿cuántas veces di el último peso y cuando yo estaba sin uno nadie me socorrió? ¿Dónde estabas, Señor, que no estabas viendo mi necesidad? Y resulta que el Señor sí estaba, que el Señor te estaba entrenando, que el Señor te estaba capacitando, que dentro de tu proceso de formación como un rey, como un sacerdote, necesitabas pasar esas etapas. Amén. Necesitabas salir del corral para pasar al reino, pero dentro del reino también servir. Servir como si hubieras estado, como si seguirías estando en ese corral, con la misma humildad, con la misma mansedumbre, con el mismo temor y el mismo respeto hacia Dios. Amén. Jonathan, ¿sabes qué quiere decir? Dado de Jehová, de Yahweh, como le dicen, dado o regalo, regalo de Dios, regalo por Dios, un regalo. Y yo lo veía, ¿no?, como el regalo que Dios le hizo a David, un regalo especial, el poder ser Jonathan un sostén dentro del ministerio de David. Amén. Y siempre va a haber un Jonathan que te esté acompañando. Y cuando digo un Jonathan, no estoy hablando de un hombre, no estoy hablando de una mujer, no estoy hablando de ángeles, estoy hablando de la vida misma de nuestro Señor. ¿Quién fue el que se entregó a sí mismo? ¿Quién fue el que se dio a sí mismo? ¿Quién fue? Por nosotros. Él dice que Él se entregó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que ellos se ligaron, que ellos se unieron, que ellos hicieron el pacto. Y durante todo el proceso de David con Saúl, Jonathan lo libró de la muerte. Amén. Y ese Jonathan siempre estuvo con nosotros librándonos de la muerte. Ese Jonathan siempre estuvo, porque desde el momento que nosotros decidimos hacer un pacto con Él y no apartarnos, ¿sí?, de su voluntad, Él no se olvidó del pacto que hicimos. Él no se olvidó cuando decidimos dejarlo todo por Él. Aunque después quizás las circunstancias hicieron que nos vayamos quedando. Amén. Él no se olvidó del pacto, como hablábamos la otra vez, ese pacto de amor que hicimos la primera vez, Él la tiene presente desde ahora y para siempre. Nosotros nos podemos olvidar, pero Él no se olvida. Amén. Él no se olvida. Porque en ese momento de angustia y de desesperación, Él estuvo ahí, viendo nuestra sinceridad. Sí, que por más que pareciera que lo que estábamos haciendo lo hacíamos porque teníamos la soga al cuello, Él sabía qué era lo que había en nuestro corazón y cómo despertar nuestro amor hacia Él, cómo atraernos, ¿sí?, con esas cuerdas de amor que solo Él puede extendernos y traernos nuevamente. Dice que Jonathan es regalo de Dios. ¿Cuántos recibieron el regalo de Dios? ¿Cuántos recibieron a este Jesús, a este Cristo glorioso? Amén. ¿Cuántos lo recibieron en su vida? ¿Cuántos recibieron este regalo, esta gracia, este amor? Amén. Todos hemos recibido. Y Él se despojó. Él se despojó del lugar que Él tenía. Él se despojó de todo para que hoy vos puedas disfrutar
Amén, para que puedas vivir una vida conforme a su voluntad, a su llamado. Vamos a leer juntos en Filipenses, que respalda esta palabra, ¿sí? Esto que estamos hablando. En Filipenses 2, ¿sí? Leemos juntos Filipenses 2, 4 al 8. Este capítulo 2 habla de la humillación y exaltación de Cristo. Amén. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Mirá, si Jonathan hubiera mirado por su lugar y su posición, no hubiera sido alguien que ayudara en el momento de aflicción o de muerte a David. Si él hubiera dicho, no, este pibe viene a quitarme mi lugar. Este pibe viene a tomar una posición que no le corresponde. Este pibe viene de afuera. ¿Quién se cree que es para mostrarse así como es él y se le despertaba la envidia y el celo de repente? No, ¿él qué hizo? Él se despojó incluso de lo que tenía porque vio la vida de David. Amén. Entonces lo mismo pasa. Vamos a hacer una comparación de Jonathan y David con Jesús y nosotros. Amén. Dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. ¿Sí? Quizás en ese momento, como representación de aquel príncipe, era una humillación para Jonathan que venga alguien de afuera a ocupar el lugar que era de él. Pero él no lo vio como una humillación. Él lo vio como un acto de amor, como un acto de generosidad, como una expresión que nadie iba a hacer por él. Porque incluso ni la mujer de Jonathan, de David, lo hizo. ¿Sí? ¿Qué hizo ella? Engañó a Saúl cuando Saúl se despertó en ira para matarlo. ¿Qué agarró y puso? Escapate, huí por la ventana, que si te vienen a buscar yo voy a decir que estás enfermo. Y si lo fueron a buscar para llevarlo a Saúl, dijo, no sé, se fue. Lo tuve que dejar ir porque si no me mataba. Mirá, ni la mujer lo cuidó como lo cuidó Jonathan. ¿Qué nos está queriendo enseñar el Señor a través de esta palabra? Ahí ya estamos viendo ojitos que empiezan a revolearse y esta me va a entregar al sacrificio vivo. No, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, que no nos apoyemos en ningún hombre. Sí, el Señor va a poner personas que nos acompañen, que nos instruyan, que vayan caminando a la par nuestra, pero que nuestra confianza total no tiene que estar en nuestro entorno, sino que tiene que estar puesta en Él. Todos somos hombres y mujeres en formación, amén, y que tenemos nuestras fallas, que tenemos nuestros defectos, pero también entendemos que hay uno que nunca nos va a fallar, que nunca nos va a defraudar, que Él va a estar cuando no hay nadie, que Él va a estar cuando me encuentro sola, cuando estoy pensando, cuando estoy enojada, cuando estoy llorando, cuando estoy alegre. En todos los momentos habidos y por haber, Él va a estar. Amén. Quizás el pastor, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu hermano, va a estar un rato, te va a acompañar un momento. Pero aquel que conoce tu corazón, aquel que escudriña tu mente y tu corazón, es aquel que te dice, acá estoy yo para ayudarte. Amén.
Acá estoy yo para librarte de esta tentación, para socorrerte de esta aflicción, ¿sí? La mujer mintió, no, me iba a matar. En realidad le dio la chance de que se escapara, pero no puso la vida por él. ¿Sí? Hay uno solo que puso la vida por nosotros y es nuestro Jesucristo. Es nuestro único Señor y Salvador que se va a interponer a lo que se levante siempre y cuando vea hijos obedientes. ¿Sí? Obedientes al llamado, obedientes, fieles a su propósito, a su voluntad. Volvemos a este pacto. Dice que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Cómo se portaba? Era prudente. El Señor te va a acompañar, el Señor te va a respaldar. El Señor te va a prosperar siempre y cuando mantengas la prudencia, siempre y cuando mantengas la cordura, siempre y cuando mantengas la obediencia y la fidelidad a lo que has aprendido allá en el corral. ¿Sí? Porque dice la palabra que Él mira de lejos al altivo, al que se exalta, lo humilla, ¿sí? Él empieza a transformar nuestras vidas para la gloria de su nombre. Y no es que tenemos que mantener una falsa humildad, no es que tenemos que hacernos a poco, no, sino que no tenemos que mezclar los tantos. Amén. Y él se portaba prudentemente y Saúl mismo, el rey Saúl, lo puso sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Este David estaba impactando tremendamente en el reinado. Este David estaba impactando terriblemente en el lugar donde había sido puesto. Ahora contame vos, como David, ¿dónde estás impactando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás manifestando? ¿Sí? ¿De qué manera estás obrando? ¿Estamos obrando prudentemente? ¿Sí? Y yo creo que el Señor nos vino preparando durante todo este tiempo, ¿para qué? Para que podamos salir victoriosos y triunfantes. Para que cuando se nos presente la oportunidad, así sea de decir A, B, C, D, ¿sí? Podamos cerrar la boca y ser personas prudentes. ¿Sí? Y el Señor nos va a sorprender de nosotros mismos. Él nos va a sorprender. Que nos va a mostrar que en otra ocasión la vieja mujer iba a obrar de esta manera. Pero estando centradas dentro del reino, está obrando de otra. Ya no le corresponde obrar como una, entiéndase bien, no menospreciando el lugar de trabajo, sino no siendo un simple pastorcito, una simple pastorcita, sino siendo un hombre y una mujer de reino. Amén. Siendo hombres y mujeres de reino. Todo lo que el Señor te permitió vivir, todo lo que el Señor te permitió pasar durante todo este tiempo, no es para que vos lo recuerdes con lamento, con angustia, con dolor, sino para que a partir de ahora vos puedas comportarte como un hombre y una mujer de reino. Amén. Hay situaciones en que, bueno, yo no las tendría que contar, pero las cuento porque me asombro de lo que el Señor hace. Me asombro de cómo el Señor nos trata, de cómo el Señor nos moldea, de cómo el Señor va transformando nuestro carácter. Amén. De cómo Él nos va exhortando cuando nosotros queremos proceder de otra manera, vulgarmente. Y déjame decirte una cosa, ya no estás entre simples ovejitas, ya estás para cumplir un protocolo de reino, ya estás para establecerte en el reino, ya estás para establecerte bajo el gobierno,
Ya no estás para andar corriendo atrás de las ovejitas que se dispersan. No, no. Tenés que empezar a manejarte con autoridad, ¿sí? Tenés que empezarte a manejar con cordura. Tenés que empezarte a manejar prudentemente. Y no importa que vos digas, no, pero yo soy chico, pero yo soy grande, pero yo ya no puedo, pero yo no sé, pero yo... No, no. Acá no va esa. ¿Sabes por qué no va? Porque entiendo que el Señor durante todo este tiempo nos estuvo formando. Dice que Él nos hizo a imagen y semejanza suya. Y de repente el pecado deformó lo que Dios originalmente había formado en nosotros. Amén. Así como en el principio, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer perfectos y de repente fueron aquellos los que cayeron en la tentación y deformaron la imagen de Dios. También el postrer Adán vino para revertir esa situación y decirte, no es lo que el pecado quiere, no es lo que el pecado deformó, es la autoridad que viene de arriba que te dice levántate, sacudite el polvo que tenés en los pies y establecete nuevamente bajo su gobierno. Amén, porque cuando nosotros decidimos establecernos bajo su gobierno, bajo su legado, bajo su autoridad, no nos va a importar que quizás nos encontremos desarmados. Te van a llamar y te van a decir, vení, necesitamos predicarle a esta persona. Vení, levántate, necesitamos orar por este enfermo. Vení, se manifestó, se endemonió aquella. Y uno va a decir, amén, allá voy. ¿Por qué? Porque el Señor ya me preparó. Porque el Señor ya me está enviando. No voy a decir, ay no, pero no oré, no ayuné. No, hoy no leí la palabra y van a empezar las piernitas a temblarme. No, amén, ¿a dónde hay que ir? Yo voy. No sé lo que voy a decir, pero que el Espíritu Santo traiga a memoria toda verdad y toda justicia. Porque no va a ser el hombre, no va a ser la mujer, no va a ser el joven, no va a ser el niño. Va a ser el Espíritu Santo de Dios hablando a través de nuestras vidas. Amén. Va a ser aquel que se entregó sin reserva, sin condición. Aquel que decidió ligarse a vos y a mí, aún no siendo merecedores, y entregándose como gracia, como un regalo, para que podamos manifestar esta vida, para que podamos impactar el reino, el lugar, el territorio donde Él nos puso. Amén. Para que podamos ser personas que puedan influenciar en la vida de otras personas, pero íntegramente, no mezclando nada, sino todo lo que venga de arriba, entregarlo. Viene de arriba y lo entrego, que no se mezcle con mis sentimientos, con mis emociones, con nada. Él se despojó, Él se ligó a David y se despojó de la capa, se despojó de sus vestiduras. Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo. Amén. Él te entregó las armaduras porque dice que le entregó la espada, el arco y el talabarte. Él te entregó las armaduras para que vos puedas pelear todas las batallas. ¿Por qué te escondés de los gigantes? ¿Por qué no querés llevar esas vestiduras que Él te entregó? ¿Por qué estás esquivando esa capa que Él te quiere dar? Esa autoridad. ¿Por qué estamos negando el usar las armaduras que el Señor nos entregó? ¿Por qué estamos esquivando al compromiso de decir, yo tengo esta ropa y la calzo bien porque no me la dio cualquiera, me la dio Él? ¿Por qué estamos esquivando al llamado? Es tiempo en el que nosotros tenemos que aceptar su gobierno, sus protocolos, sus principios. Y lo que Él diga, sí, amén. Sí, amén. Si Él se humilló a sí mismo, ¿quién soy yo para no aguantarme una humillación? ¿Quién soy yo para no aguantarme una mala cara, un mal gesto? Para no morderme la lengua y avanzar y mostrar la mejor cara. ¿Quiénes somos nosotros para tener en poco lo que Él hizo?
Amén. Pero gracias le damos a Dios porque Él no nos dejó en ningún momento. Y no solo eso, sino que nos calzó, nos armó, nos forjó, nos llenó de sus vestiduras, de sus armaduras. Y nos dio el soporte. El talabarte es el soporte donde se carga la espada. ¿Sí? Va a haber momentos en el que vamos a tener que usar el talabarte también. ¿Sí? No es todo espada, espada, espada. Va a haber momentos en el que tenemos que calzarnos la espada en el talabarte. ¿Amén? ¿Sí? Va a haber momentos en el que vamos a tener que usar solamente la vestidura y hablar, y otras veces vamos a tener que sacar la espada, y otras veces consolar, y otras veces entregar la capa, la túnica y todo lo que tenemos. ¿Amén? Sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos a todo. ¿Cuántos están dispuestos a todo? ¿Cuántos están dispuestos a todo? Y te voy a decir una cosa. Jonathan lo guardó a David durante todo el proceso de formación hasta llegar al reinado. ¿Sí? Lo libró de la muerte. Es lo que hizo nuestro Señor. Mirá, en el versículo 6 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿Cómo salieron? Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y ya empezó ahí a enojarse, le empezó a picar. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo, ¿de parte de quién? Un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió, ¿cuántas veces? 2 veces. Y estas no fueron las primeras 2, Tuvo que esquivar un par de veces las lanzas. ¿Sí? Acá está demostrándonos el Señor que se van a levantar cosas, que van a acontecer un montón de situaciones que van a querer borrarnos del mapa. Pero gloria a Dios si esas cosas acontecen, porque quiere decir que vamos por el camino y la dirección correcta. Amén. Se van a levantar de un lado, del otro, aquel mismo que lo invitó a estar en el reino. Este mismo fue el que se despertó en celo, ¿sí? E incluso influenciaba a la vida de Jonathan. Más adelante ustedes van a leer y van a decir: pero no te das cuenta que este va a ocupar tu lugar. ¿No te das cuenta lo que va a pasar si este empieza a agradar a los ojos de los otros? Está ocupando un lugar que no le corresponde. Pero así todo, Jonathan más adelante dice que cuando Saúl intentaba matarlo, muchas veces intentó matarlo, y las veces que él se levantó en ira, dice que que Dios, ¿sí? Que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Lo que se levante para querer destruirte no va a ser 100% artimaña del diablo. Artillería que salga porque Él quiere. Porque nada va a acontecer que Dios no permita. Amén. Y todo lo que ahora salió para destruirnos,
Todo lo que salió para hacernos quedar, todo lo que salió para querer matarnos, para querer matar nuestros propósitos, nuestros sueños en Cristo, el anhelo que había en nuestro corazón de servirle, de agradarle, todo lo que se levantó, ¿sí? Es permitido por Dios. Es permitido para que nosotros también podamos tener y ser formados en el aguante, en resistir. En ir, porque sabemos que ya tenemos una cobertura. Ya sabemos que la capa se nos fue entregada, el manto se nos fue entregado, ya sabemos que la armadura la tenemos. Ahora está en nosotros querer seguir en esta misión. ¿Amén? ¿Cuántos dicen misión imposible? No, nada es imposible para aquellos que creen. Amén. Nada es imposible. Dice que le lanzó la lanza, le arrojó la lanza y él empezó a esquivar. Y desde ahí empezó la persecución de Saúl con David. Cuando vos te encaminas en el propósito, cuando vos decidís ponerte bajo el gobierno, prepárate. Prepárate. ¿Sí? Prepárate porque se van a levantar de un lado, del otro, pero el Señor te va a dar la habilidad, los reflejos para empezar a esquivarle a las lanzas. ¿Amén? ¿Cuántos van a desarrollar los reflejos en este tiempo? ¿Cuántos van a decirle, Señor, ayúdame a entrenar la visión, los reflejos, los movimientos, a ser gente entrenada? Amén. Dice acá que después le ofrecía a las mujeres, las hijas, ¿para qué? Para que se enfrente a los filisteos, creo, si mal no recuerdo, y que lo maten. Él buscaba todas las maneras en las que David podía llegar a morir. Hay muchas maneras que el enemigo está buscando para destruirte, pero fiel es Dios para levantarte y seguir estableciéndote en el propósito. Seguir encaminándote en este reino. Amén. Seguir ensanchando las estacas de las tiendas. Seguir expandiendo el reino de los cielos al norte, al sur, al este, al oeste. ¿Cuántos están con el corazón dispuesto? Yo te invito a que te pongas de pie y que le digas, Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto.